Espectro plateado capítulo 8. Un tomo antiguo. La biblioteca estaba prácticamente vacía, con solo unos pocos eruditos moviéndose entre los estantes altísimos. Weiss se dirigió a los archivos privados, una zona a la que se requería un permiso especial de Lord Jacques Schnee para entrar. Allí era donde la familia Schnee guardaba sus tomos más valiosos e ilegales. La puerta de aspecto sencillo que conducía a los archivos estaba encantada con una magia poderosa que alertaba a los guardias de cualquier intruso no deseado. Sin embargo, Weiss no era una intrusa indeseada. Había obtenido permiso de su padre hacía varios meses para utilizar los archivos. Él había creído que era porque quería leer sobre las vidas de sus antepasados, pero en realidad era para ayudarla a buscar información sobre Ruby. A pesar del repentino progreso que habían logrado la noche del baile, no se sentían más cerca de resolver el misterio que la rodeaba. Sabían qué hacía su maldición, pero no tenían idea de quién la había maldecido ni por qué. Usar una magia tan poderosa con una chica cualquiera era extraño. Si podían discernir un motivo y un agresor, entonces la situación sería más fácil de resolver. Pero no hubo avances. Tanto la madre de Ruby como su tío Crow tenían muchos enemigos, pero ninguno capaz de hacer una magia tan poderosa. Y aún no habían descubierto por qué Weiss podía oírla y verla. Sin embargo, habían descubierto por qué no podía pasar a la otra vida. Técnicamente, Ruby nunca había muerto. Su alma estaba viva cuando se la arrancaron, luego su cuerpo fue destruido. Ella estaba viva, pero no tenía cuerpo. Era literalmente un alma perdida. Como no había muerto, su alma estaría atrapada en Remnant para siempre, incapaz de pasar a la siguiente vida como la mayoría de las almas podían hacerlo. El destino de todo ser vivo era morir en algún momento. Su cuerpo fallaría y su alma sería empujada al más allá. Incluso aquellos que se quedaron como fantasmas murieron, pero no pudieron alcanzar la paz porque estaban atados por algún remordimiento o rencor. Pero como Ruby nunca cumplió su destino, nunca alcanzaría la paz. Había pasado 1 año y medio desde que Weiss había conocido a Ruby, y sin embargo, ninguno de los dos estaba seguro de qué hacer con su situación. Esto no tenía precedentes. No había nada con lo que pudieran compararlo. Pero el hecho de saber que Ruby estaba atrapada de esa manera para siempre animó a Weiss a seguir adelante y la hizo decidirse a ayudar a su amiga antes de que fuera demasiado tarde. Bajó las escaleras de piedra fría hasta la pequeña y polvorienta habitación. A su derecha e izquierda había estanterías llenas de polvo. Frente a ella había un gran cuadro del primer Schnee, Wilhelm Schnee. Se volvió hacia el estante que tenía a su derecha y volvió a colocar allí el libro que llevaba. Sus ojos recorrieron los lomos de los libros, tratando de encontrar uno que pudiera ser relevante. Desafortunadamente, muchos no estaban marcados, lo que significaba que podían ser cualquier cosa, desde el diario de su bisabuela hasta un tomo que contenía los secretos de la vida misma. Leer cada uno de ellos sería una tarea demasiado monumental, especialmente si la hacía sola. Ruby estaba arriba, explorando los alrededores para ver si alguien iba a ir a los archivos. No sería bueno que Whitley o su padre la descubrieran leyendo un libro sobre nigromancia avanzada. Chasqueó los dedos y creó una pequeña llama en la punta del índice. Utilizó la luz de su vela improvisada para hojear un libro sobre teorías sobre los orígenes de las criaturas de Grimm, buscando la más mínima pista. El hecho de haber pasado casi 1 año sin ningún avance estaba empezando a pasar factura a las dos, y ella solo quería poder asegurarle a Ruby que solucionarían el problema. Pero en lugar de eso, cerró el libro de golpe, levantando una pequeña nube de polvo que le provocó un ataque de tos. Dejó el libro sobre la espalda de Grimm y continuó su búsqueda. Seleccionó un libro sin marcar y lo abrió, solo para gemir de frustración. Estaba escrito en un idioma diferente. Eso significaba que podría tener la información que necesitaba, pero no podría leerlo. Lo dejó en su sitio y tomó nota mental de que intentaría encontrar a alguien que se lo tradujera. Luego se dirigió al estante del otro lado de la habitación. Sus dedos tamborilearon contra los lomos de libros antiguos, con la esperanza de que algo llamara su atención. A pesar de lo mucho que había mejorado durante el último año y medio, todavía no podía ayudar a Ruby.
Su manejo de la espada se había perfeccionado, su habilidad con los glifos era mayor que la de magos que la doblaban en edad y su nigromancia autodidacta era un as que tenía bajo la manga. Pero no sería suficiente. No podía ayudar a Ruby de esta manera, y eso le dolía. En su ira, golpeó la pared con el puño, lo que provocó que uno de los estantes se agrietara debido a su antigüedad y los libros se desparramaran por el suelo. Suspiró y dibujó un glifo en el aire, juntando las piezas agrietadas del estante. Usó un poco de su magia innata para reparar la grieta, luego se agachó para recoger los libros y devolverlos al estante. Su mano rozó la tapa de un libro de texto sobre encantamientos cuando algo le llamó la atención. Un gran tomo negro con símbolos escritos en otro idioma estaba atado a un pequeño diario de cuero con una correa. Su curiosidad se despertó, desató la cuerda y comenzó a investigar. El gran tomo negro estaba escrito en un idioma que no reconocía, pero estaba lleno de diagramas y gráficos intrincados. Reconoció que varias de las imágenes eran glifos, aunque más complejos que cualquiera de los que había visto antes. El diario, por otro lado, era mucho más interesante. Al abrirlo, vio la familiar letra de su abuelo, Nicholas Schnee. Recorrió la página con la mirada, tratando de entender por qué ese libro estaba relacionado con el tomo. A quien quiera que lea esto, yo, Nicholas Schnee, quisiera decirle lo siguiente. Los secretos que contiene el tomo que he estado traduciendo van en contra de cientos de años de estudios académicos aceptados, pero creo cada palabra de lo que he transcrito. El libro fue escrito en una lengua antigua, una que no se ha hablado desde antes de la fundación de ninguno de los 4 reinos, pero la autora escribe con tanta convicción que no puedo evitar creer en sus palabras. Sé que nadie me creería nunca, pero no puedo evitar sentir que este tomo es verdadero. De todos modos, he dedicado lo que me queda de mi corta vida a transcribir lo que puedo de este libro. Weiss reflexionó sobre sus palabras. Nicholas había estado distante en los últimos años de su vida, pasando gran parte de su tiempo en su estudio privado. Ella siempre había asumido que era por la vergüenza de lo que su padre había hecho con su nombre, pero ahora podía ver que no era así. Comenzó a leer sus traducciones del tomo, pero se dio cuenta de que sus ojos se abrieron de par en par con lo que vio. Su alma me persigue. Puedo verla, siguiéndome a todas partes. Mi corazón estaba vacío sin él, pero ahora puedo verlo una vez más. Al principio, solo esperaba que fuera una ilusión causada por mi dolor, pero ahora sé que no es verdad. Su alma viviente está conmigo, y eso significa que puedo estar con él una vez más. El diario tradujo una historia inquietantemente similar a la suya. Un espectro que se aparece ante alguien que nadie más puede ver. Sin embargo, a diferencia de Weiss, la autora del tomo había conocido al alma en vida. Habían sido amantes y la autora estaba decidida a traerlo de vuelta. Continuó describiendo sus teorías sobre cómo superar el velo que la separaba y entró en gran detalle sobre los rituales precisos que intentó. Ella pensó que la mejor manera de revivir a su amante era crearle un cuerpo, pero eso era más fácil de decir que de hacer. Cualquier recipiente en el que intentara introducir su alma a la fuerza fallaba, incapaz de contener su fuerza vital. Su abuelo tradujo página tras página de información sobre los esfuerzos de la mujer, y Weiss la leyó con entusiasmo. Eso era todo. Podía usar la investigación de esta mujer para ayudar a Ruby. Pero, por desgracia, las páginas del diario se acabaron justo cuando la mujer describía su camino hacia una fortaleza insólita donde vivía un poderoso mago para pedir ayuda en su investigación. No había nada más. La traducción de su abuelo había terminado. No, no puede ser. Entró en pánico y pasó las páginas desesperadamente tratando de encontrar algo, pero las encontró en blanco. Sin embargo, en la última página, estaba el garabato prolijo de su abuelo. No pude evitarlo. Tenía que saber si la mujer había logrado su cometido, así que traduje las últimas páginas del tomo. Todo lo que decían era lo logré, lo que significaba que había logrado su objetivo. Pero la letra era muy diferente a la del resto del libro. Era como si hubiera estado escribiendo desesperadamente antes de que la mataran. No sé cuál fue el destino de esta mujer, pero no creo que haya sido agradable. Dada mi mala salud, imagino que preferiré tener la oportunidad de preguntarle directamente a esta mujer que terminar este trabajo. Ella lo había logrado.
Si esta mujer había sido capaz de revivir a su amante, entonces Weiss debería ser capaz de revivir a Ruby. Casi salió corriendo a contárselo a Ruby, pero se detuvo. No serviría de nada abrigar esperanzas en Ruby por nada. No tenía idea de si podría traducir este libro, y los glifos que mostraba eran parte del ritual y eran mucho más complejos que todo lo que Weiss había hecho. En lugar de eso, guardó el tomo y el diario en su bolso antes de salir de los archivos. Una vez que salió, Ruby se volvió para mirarla con una sonrisa. ¿Terminaste?, preguntó, recibiendo un asentimiento como respuesta. Bueno, entonces vámonos. Necesitas practicar la nigromancia, y yo necesito practicar la desmaterialización. Weiss, sacudiendo la cabeza, la miró con tristeza. En realidad, necesito escribir una carta. Por favor, déjame en paz por un rato. Ruby parecía un poco dolida por el despido casual, pero asintió. Está bien, Weiss. Haré todo lo posible para no molestarte. Gracias, dijo mientras tomaba una pluma y comenzaba a escribir. Le escribía a un erudito de Vale que sabía que era experto en civilizaciones antiguas y le preguntaba si podía reconocer el idioma que ella había transcrito. Escribió el primer pasaje del tomo, sabiendo que eso no solo la ayudaría a entender el idioma, sino también a comprobar la precisión de la traducción de su abuelo. Al terminar, enrolló el pergamino y lo ató antes de sellarlo con un sello de cera que llevaba el escudo de Schnee. Hizo un gesto sutil a Ruby para que la siguiera mientras se dirigía a buscar a Klein. El fantasma la siguió, charlando sobre lo brillante que había quedado la cabeza de uno de los eruditos calvos. Weiss sonrió mientras le contaba su historia, siempre ansiosa por escuchar las payasadas que hacía Ruby mientras Weiss estaba ocupada. Cuando encontró al corpulento mayordomo limpiando un pasillo, lo llamó. Klein, ¿puedo preguntarte algo?, le preguntó, a lo que él le sonrió alegremente. Por supuesto, señorita Schnee. ¿Qué es lo que quiere preguntar?, preguntó, siempre dispuesto a ayudarla en lo que necesitara. ¿Podrías entregarle este mensaje a un mensajero con instrucciones de entregárselo a Lord Bartholomew Oleg de Vale?, preguntó. El hombre arqueó una ceja antes de sonreír de nuevo. Por supuesto, señorita Schnee. ¿Puedo preguntar qué es exactamente este mensaje?, dijo, lo que provocó que Weiss diera la excusa que había preparado mientras caminaba por el pasillo. No pude traducir algo durante mis estudios, pero fue escrito por mi abuelo. Quería poder leerlo, y Lord Oleg es bien conocido por su conocimiento de culturas e idiomas antiguos, le explicó al mayordomo. Él asintió antes de quitarle el pergamino de las manos con una sonrisa cómplice. Su cariño por su abuelo no era nada nuevo, y era creíble que quisiera saber más sobre él. Técnicamente, no le había mentido. Te lo preguntaré cuando termine de limpiar este pasillo, le dijo. ¿Necesitas algo más? No por el momento, dijo después de pensarlo un segundo. Dicho esto, el mayordomo hizo una reverencia exagerada antes de volver a limpiar. Ella se dirigió a sus aposentos. Por ahora, no podía hacer nada más que esperar una respuesta a su carta. Eso no podía ser posible. Habían pasado 2 semanas desde que había enviado la carta y finalmente había recibido una respuesta. Con entusiasmo, había arrancado la carta de las manos de Klein y había corrido a sus aposentos para leerla, sin importarle lo que los demás pensaran de sus acciones. Se sentó en su cama y leyó la carta. Luego la volvió a leer. Luego la volvió a leer otra vez. A Lady Weiss Schnee de Atlas, me siento honrado de que mi nombre haya sido el destinatario de este documento, pero lamento informarle que ni yo ni ninguno de mis colegas con los que hablé reconocimos este idioma. Por lo tanto, no puedo traducirlo para usted. Realmente me gustaría poder hacer más para ayudar, pero no puedo hacer nada más que desearle la mejor de las suertes. Si encuentra más información, estaré encantado de ayudarlo, pero no puedo hacer nada en este momento. Mis más sinceras disculpas, Dr. Bartholomew Oleg. Quería llorar. Había estado muy cerca, pero una vez más se encontró en un callejón sin salida. Por supuesto, el libro estaba escrito en una lengua muerta. Y no podía intentar el ritual solo con las imágenes. Los intrincados glifos requerían una comprensión profunda de sus complejidades. Si se equivocaba al intentarlo, muy bien podría erradicar tanto su alma como la de Ruby.
Hablando de Ruby, todavía no le había hablado del libro y se sentía feliz de no haberlo hecho. No podía imaginar cómo se vería su cara si se encontrara en otro callejón sin salida en su búsqueda. La chica en cuestión estaba flotando en el jardín, tratando de escuchar a escondidas a los jardineros. A menudo le gustaba hacer eso, para poder decirle a Weiss si la gente hablaba a sus espaldas. A Weiss no se le ocurrió nada que hacer. Su agarre se cerró con fuerza sobre el pergamino, arrugando sus bordes. Pequeñas gotas de agua cayeron sobre el pergamino y Weiss se dio cuenta de que le caían lágrimas de los ojos. No había nada que Weiss pudiera hacer para ayudar. Lo único que podría hacer sería seguir los pasos de la mujer que escribió el tomo e intentar averiguar qué había aprendido que le permitió resucitar por completo a su amante. Pero dejar la mansión, salir al mundo con Ruby a su lado para encontrar secretos ancestrales, no era algo que pudiera decidir hacer así como así. Tenía responsabilidades. Si se iba, la desheredaría Whitley y se convertiría en el heredero. Las cosas no mejorarían entonces, ya que Whitley haría exactamente lo mismo que su padre. No habría nadie que intentara luchar contra la corrupción por la que su familia era conocida. «Weiss, ¿estás bien?», preguntó Ruby, entrando por la ventana. Podía ver el cuerpo de la noble de cabello blanco temblando y escuchar su suave sollozo. Extendió una mano para consolarla, pero se dio cuenta de que no serviría de nada. «Simplemente estoy frustrada. Pensé que podría tener una pista, pero me equivoqué», mintió Weiss, queriendo ahorrarle a Ruby el dolor de su fracaso. Ruby frunció el ceño y caminó alrededor de la cama para mirarla. La miró a los ojos, un azul penetrante se encontró con un plateado opaco. «Weiss, si tanto te duele, quizás deberías parar», ofreció, provocando que Weiss se quedara boquiabierta. «¿Qué estaba diciendo?», expresó su opinión en voz alta y Ruby se mordió el labio. «Si te está afectando tanto, ¿no sería mejor que simplemente dejaras de intentarlo? No quiero que te lastimes al ayudarme». «Ruby, eso es lo más tonto que has dicho jamás. Me molesta, sí, pero no me rendiría contigo por algo como un pequeño fracaso», dijo, tratando de convencerse a sí misma y a Ruby de que ese fracaso no era tan malo como parecía. «¿Estás segura?». Ruby la miró preocupada, pero Weiss le hizo un gesto para que no dijera nada. «Por supuesto, idiota. Prometí que te ayudaría, y siempre cumplo una promesa a una amiga», le dijo, al ver que Ruby sonreía ante la palabra amiga. Siempre parecía tan aliviada de que Weiss la considerara una amiga, como si fuera a morir si no lo fuera. Lo cual no haría. Solo haría que la única persona que podía oírla despreciara su existencia como antes. «Lo siento. Es solo que me molesta verte tan molesta», admitió y Weiss se burló. No quería nada más que contarle todo a Ruby, pero no sería justo para ella hacerla elegir entre ayudar a su amiga y tener la oportunidad de ser revivida. «Está bien. Simplemente no intentes convencerme de que no te ayude otra vez, porque ya es bastante difícil así como está», añadió para sí misma. No quería nada más que ayudar a Ruby, pero si dejaba la mansión para hacerlo, no sería justo para las personas que necesitaban que se convirtiera en la cabeza del apellido Schnee para purgar la corrupción de su apellido. Se sonrieron el uno al otro, ambos escondiendo el dolor en sus ojos. Estaban divididos entre sus deseos egoístas y su deseo de ayudar al otro, y eso los estaba desgarrando en dos. «Ahora tengo que entrenar», dijo Weiss, levantándose y dirigiéndose hacia el pasillo. Necesitaba algo para desahogar su frustración, y un entrenamiento con su nuevo instructor de esgrima le haría precisamente eso. Solo esperaba que eso la distrajera de pensar en Ruby y en la decisión que la atormentaba. Esa semana fue la más larga de toda la vida de Weiss. Cada conversación con Ruby se sentía como si estuviera apuñalando a la pobre chica por la espalda, ocultándole algo así. Había prometido ayudar al espíritu, pero no había podido hacer nada ahora que esa oportunidad caía en sus manos. Nunca se había sentido tan dividida. Ayudar a Ruby o ayudar a la gente de Atlas. Si bien una era mejor a largo plazo, Ruby era su mejor amiga y traicionarla no era fácil. Ruby se dio cuenta claramente de que algo no iba bien, pero cada vez Weiss tenía una excusa cuidadosa.
Ruby intentó presionarla para que compartiera lo que la molestaba, pero ella estaba decidida a no lastimar a la niña diciéndole. Así que, en lugar de eso, se quedó callada. A pesar de la insistencia de Ruby, no dejó escapar que podía reanimarla. A pesar de los innumerables intentos de animarla, las ofertas entusiastas de ayudarla con todo lo que pudiera hacer y el constante consuelo que le brindaba, Weiss siguió traicionando la confianza de Ruby. Lady Schne, su padre quiere hablar con usted. Está en su despacho, le dijo una criada una noche, lo que hizo que Weiss suspirara. Acababa de terminar una clase de tutoría y quería irse a la cama, pero los deseos de su padre se antepusieron a sus necesidades. Caminó por el pasillo, haciendo sonar los tacones contra el suelo pulido. Llegó a la ornamentada puerta de la oficina de su padre y se burló con disgusto. Los grabados mostraban varias escenas, y varios de ellos mostraban a un fauno arrodillado ante su padre como una deidad. Él realmente creía que el fauno debería estar agradecido con él por obligarlos a trabajar. En el centro de la puerta estaba tallado el escudo de los Schne, un intrincado diseño de copos de nieve. Llamó a la puerta y oyó un adelante desde el otro lado. Empujó la pesada puerta de roble y entró en la guarida del león. Su padre estaba sentado en su escritorio, con varios documentos importantes frente a él. La miró y le hizo un gesto para que se acercara. Ella dio un paso adelante tímidamente, no quería que él creyera que tenía confianza. Era mejor ser tímida y mansa con él. Había menos discusiones. He recibido varias ofertas interesantes, comenzó, señalando los papeles que tenía delante. Ella se esforzó por leerlos a la tenue luz de las velas, pero pudo adivinar qué tipo de ofertas eran. ¿Y qué pasa con ellos?, preguntó ella, dándole la oportunidad de continuar y explicarse. Él sonrió y se puso de pie. Bueno, los Marigold han ofrecido la mano de su hijo en matrimonio. Los Soleil mencionaron que su hija podría estar dispuesta a cortejarte. Y varias otras familias han expresado su entusiasmo por casarse contigo, afirmó, y Weiss se atragantó un poco al pensar en Henry Marigold. Tienes hasta fin de mes para elegir a tu pareja, dijo, alejándose de ella, antes de girar el cuello para poder ver su expresión de asombro. Ella abrió los ojos de par en par y luego los entrecerró. ¿Qué?, preguntó incrédula. ¿Qué estaba haciendo? No había pensado mucho en el asunto de Ruby, pero había asumido que tenía mucho tiempo para elegir con quién se casaría. Parecía que su padre pensaba lo contrario. La gente está empezando a perder el interés, querida, explicó con voz condescendiente. Están empezando a darse cuenta de nuestro jueguito y van a empezar a ser un poco menos generosos con sus ofertas. Tenemos que actuar con rapidez, de lo contrario perderemos beneficios. ¿Quieres decir que perderás ganancias?, le dijo, felicitándose al verlo sobresaltarse de la sorpresa. Ella rara vez le contestaba, así que él no sabía qué hacer cuando lo hacía. Él estaba seguro de que ella estaba demasiado cansada para discutir, así que su actitud lo desconcertó. Se acomodó el cuello de la camisa y se aclaró la garganta. Además, tienes que dejar de hacer todas esas tonterías que has estado haciendo en la biblioteca. Te he consentido durante demasiado tiempo. Eso la hizo jadear. Necesitaba ese tiempo. Tenía que estudiar para ayudar a Ruby, incluso si no lo estaba haciendo ahora mismo. Y tu entrenamiento será menor. No necesitas blandir esa espada más de lo que lo haces. Ya eres lo suficientemente hábil como para vencer a tus compañeros en un duelo, así que no hay necesidad de mejorar, excepto por el hecho de que había toda una revolución internacional compuesta por muchos de sus antiguos esclavos, todos ansiosos por matar a su familia. Se había olvidado de eso. Padre, pensé que, lo que sea que hayas pensado, está mal. Soy tu padre y lo que digo es definitivo, la interrumpió, alzando la voz y provocando que ella se encogiera. Continuó despotricando contra ella, caminando de un lado a otro. Tu comportamiento ha sido inaceptable últimamente. No sé de dónde sacaste la idea de que podías responderme, pero eso se acaba ahora. Pero, no, Weiss. Eres una Schne y harás lo que yo diga. Estoy cansado de que constantemente subestimes mi autoridad. Gritó, y su voz se escuchó en el pasillo donde Ruby estaba esperando. Elegirás con quién casarte antes de fin de mes, de lo contrario, simplemente te venderé al mejor postor.
No, dijo ella con claridad. Él se dio la vuelta y sus ojos ardían de ira. ¿Qué acabas de decir? Susurró entre dientes. No, no voy a elegir a nadie con quien casarme, ni tampoco me casaré con quien tú elijas. Voy a continuar mi investigación, me dejes o no. Jack Scheele soltó un gruñido y le dio una bofetada a Weiss en la cara. La fuerza del golpe la arrojó al suelo y su cuerpo se estrelló contra la alfombra azul. No creo que lo entiendas, Weiss. He sido muy razonable, comenzó a hablar, pero Weiss estaba demasiado ocupada tratando de superar su sorpresa. Esta no era la primera vez que su padre la golpeaba, pero nunca lo había hecho con tanta fuerza. Podría haberte obligado a casarte hace meses. Podría no haberte dejado entrar nunca en ese maldito archivo y podría haber prohibido a tu hermana que volviera a hablarte. He sido misericordioso, y así es como me lo pagas. Continuó con falso dolor en su voz. Ella apretó los puños. Tu madre tenía razón, ¿sabes? No eres más que una decepción. Me avergüenzo de ser tu padre, dijo, y Weiss giró la cabeza para mirarlo con odio. Nunca antes había estado tan enojada. No eres mi padre, espetó antes de ponerse de pie y salir corriendo de la habitación. Cuando abrió la puerta de golpe, vio que Ruby la miraba con preocupación. La chica intentó hablar, pero Weiss la interrumpió corriendo por el pasillo. Continuó hasta que llegó a su habitación, con lágrimas formándose en sus ojos. Se arrojó sobre su cama y sollozó. Una cosa era saber que no la amaban, y otra muy distinta era que le dijeran que así era. Ruby entró corriendo en la habitación, deslizándose por debajo de la puerta, transformándose en zarcillos de llamas plateadas. Corrió al lado de Weiss y comenzó a preguntarle qué le pasaba, explicándole que había oído a su padre gritar y luego una fuerte bofetada. Apenas escuchó sus palabras, demasiado ocupada llorando. Ruby se lo tomó con calma y comenzó a hablarle suavemente, tratando de consolar a su amiga que sollozaba. No debería haberle dolido tanto, ella no amaba a su padre, pero que él no la amara también le dolía. SHHH. Está bien, Weiss, susurró Ruby con dulzura, deseando más que nada poder abrazar a Weiss en ese momento. Se quedaron así durante más de una hora, Weiss sollozando y Ruby alentándola que lo dejara salir todo. Sus palabras reconfortantes atravesaron el velo de tristeza que rodeaba a Weiss y comenzaron a llenarla de disgusto. Ruby quedó atrapada así por toda la eternidad. No tenía ni idea de si alguien más podría verla y escucharla, así que después de que Weiss muriera, podría estar sola para siempre. Había sido maldecida por algo tan poderoso que podría arrancarle el alma viviente de su cuerpo, y tenía infinitas razones para tener miedo y desesperanzarse, pero estaba más preocupada por Weiss. Se sentía disgustada consigo misma. Debería estar consolando a Ruby, no al revés. Sollozaba incontrolablemente por su dura vida mientras Ruby la consolaba a ella, dispuesta a soportar una eternidad de soledad por ella. Y, sin embargo, no había podido actuar, no estaba dispuesta a decirle a Ruby que tenía la oportunidad de ahorrarle ese dolor porque no quería abandonar la comodidad de la mansión Scheele. Dejó de llorar. Una vez que su respiración se calmó, miró a Ruby, que la miraba con preocupación. Ella era mucho más importante que el apellido Scheele. Necesitaba ayudarla, sin importar el costo. Ruby, sé cómo devolverte la vida, dijo, provocando que Ruby se quedara sin aliento por la sorpresa. Era evidente que no se lo esperaba, dado el modo en que retrocedió por la sorpresa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Preguntó. Durante mi investigación encontré algo. Había un tomo escrito en una lengua antigua que describía una situación similar a la nuestra. Un alma perdida, visible solo para una sola persona. Mi abuelo había traducido parcialmente el libro, pero no estaba ni cerca de estar completo. Tengo la intención de terminar su trabajo y usar el conocimiento para traerte de vuelta. ¿Qué? Weiss, eso no es lo importante ahora. Estás molesto y claramente no estás pensando con claridad. ¿Por qué no descansas por la noche? Hablaremos de esto por la mañana, ¿de acuerdo? No. He retrasado esto demasiado tiempo. Encontraré una manera de traerte de vuelta. No podría vivir conmigo mismo si no lo hiciera. Los ojos plateados de Ruby brillaron suavemente mientras su mirada se llenaba de preocupación.
Weiss, esto no es algo que tengas que hacer. Entiendo que quieras ayudarme y lo aprecio. Pero hay una gran diferencia entre que investigues en la privacidad y protección de tu hogar y que te embarques en una búsqueda que llevará quién sabe cuánto tiempo. No puedo pedirte que hagas eso. La heredera de pelo blanco negó con la cabeza. Entonces no me preguntes a mí también. Porque esto no es algo que nadie más quiera de mí. Por una vez en mi vida, estoy eligiendo qué hacer. No estoy siguiendo los pasos de alguien más ni estoy promoviendo los objetivos de alguien más. Estoy haciendo lo que elijo hacer con mi vida. Entonces, ¿estás eligiendo desperdiciarlo tratando de ayudarme?, murmuró Ruby abatida. Weiss se dio vuelta para mirarla de frente, con un brillo decidido en sus ojos azul hielo. Ayudarte nunca sería una pérdida de tiempo, exclamó apasionadamente, con un ligero rubor formándose en su rostro. Me preocupo por ti. Eres mi amiga. Y no te dejaré sufrir. Haré lo que sea necesario para salvarte. Lo prometo. Los ojos plateados de Ruby vacilaron cuando se encontró con la mirada determinada de Weiss. La chica fantasmal claramente no estaba segura, pero Weiss no estaba dispuesta a dar marcha atrás en esto. Ruby siempre se había preocupado más por ella que por su propia situación. Ruby siempre había sido paciente y amable con ella, siempre dispuesta a escucharla o intentar encontrar una manera de ayudarla a aliviar sus cargas. Ruby era una persona increíble que merecía poder vivir una vida feliz y plena. Weiss sabía que podía ser un poco orgullosa y arrogante, pero pensó que salvar a Ruby sería su buena acción para el mundo. Intentó expresar esos pensamientos, pero se le hizo un nudo en la garganta ante la idea de expresarlos por completo. Por alguna razón, no podía decirle a Ruby lo importante que era. Era extraño que se le secara la boca ante el concepto. Pero Ruby no necesitaba oír palabras para entender lo que quería decir. Sus suaves ojos plateados se encontraron con los decididos ojos azul hielo de Weiss mientras mantenían una conversación silenciosa. Está bien, Weiss. Lo entiendo. Y estoy contigo, declaró, coincidiendo con su convicción. Entonces vámonos, afirmó simplemente Weiss. Ahora tenemos que actuar con rapidez, dijo Weiss. Necesito recoger algunas cosas antes de irme, pero no volveré aquí a menos que me arrastren de vuelta. Ella dijo esto mientras atravesaban los pasillos, encaminándose hacia la armería. Se escabulló detrás de las armaduras y pasó junto a los sirvientes, tratando de pasar lo más desapercibida posible. Una vez que llegó a la armería, se dirigió a tomar su estoque y su armadura. Señorita Schnee. ¿Qué está haciendo? Escuchó la voz de Clem llamarla detrás de ella. Maldijo y se dio la vuelta. Esperaba que nadie la viera al salir, pero Clem probablemente era la segunda peor persona que la había visto, después de su padre. Las razones eran completamente diferentes, por supuesto. Obviamente, ni siquiera quería ver a su padre, pero despedirse de Clem se sintió como un cuchillo en el estómago. Pero con gusto lo soportaría por el bien de Ruby. Clem, no puedo quedarme aquí. Me voy, declaró, provocando que sus ojos se abrieran de par en par. Abrió la boca para desanimarla, pero se atragantó con la respiración. Finalmente, logró pronunciar algunas palabras. ¿A dónde irás? ¿Al ejército?, preguntó, lo que la hizo sacudir la cabeza. Sacó el gran tomo de su bolso y se lo mostró a Clem. Tengo algo que hacer con esto, explicó. Sus ojos estaban llenos de confusión y comprensión. Quería preguntarle qué era ese libro, si se iba a causa de su encuentro con Lord Schnee y si podía convencerla de que se quedara. Pero sabía que eso sería egoísta de su parte, así que en lugar de eso solo dijo una cosa. ¿Cómo puedo ayudar? Weiss parpadeó sorprendido y asintió. ¿Podrías tomar una bolsa y llenarla con comida seca de la cocina? Necesitaré comida para el viaje. Él asintió y salió corriendo para hacer exactamente eso, y ella se giró hacia el estante de armaduras. Se volvió hacia Ruby y le hizo un gesto para que se diera la vuelta mientras se cambiaba. Se puso la armadura y se miró en el reflejo de la espada pulida de Mirternatzer. Llevaba una pequeña coraza de plata que le llegaba por encima del estómago y un corsé de cuero le protegía el abdomen. Llevaba una falda larga y suelta de color negro que le llegaba hasta las rodillas y que estaba cubierta por una falda blindada.
Guanteletes y grebas de plata adornaban sus brazos y piernas, y guantes y calcetines de seda le llegaban hasta los codos y los muslos. Dos grandes sombreras sujetaban un suave velo blanco que cubría sus antebrazos desnudos. Un suave cinturón de cuero negro rodeaba su cintura, donde envainó su espada. Se puso una cartera de cuero que contenía una pequeña suma de dinero, su diario de nigromancia y tanto la traducción de su abuelo como el antiguo tomo. ¡Guau! Te ves realmente genial, dijo Ruby emocionada. Weiss le sonrió, sabiendo que a Ruby le encantaba la armadura porque la hacía parecer un caballero. Ruby siempre hablaba de cómo su tío y su madre eran caballeros, y de cómo ella y su hermana habían estado entrenando para convertirse en caballeros también. Dio una pequeña vuelta, acostumbrándose a la sensación de llevar la armadura. Mi abuelo me encargó esta armadura antes de morir. Me pareció apropiado que la llevara mientras terminaba su objetivo, dijo en voz baja. Nunca la había llevado antes, pero se siente natural. Señorita Schne, estoy aquí, llamó Klein en la oscuridad. En sus manos había una bolsa con comida seca y una gran capa de piel. Ella casi se dio una palmada en la frente. Se habría congelado hasta morir sin protección contra el frío. Gracias, Klein. No sé si algún día podré recompensarte por todo lo que has hecho por mí, admitió, pero Klein se limitó a sonreír. No tienes por qué pagarme. Estoy feliz de que estés haciendo lo que crees que es mejor para ti. Solo, ten cuidado, le dijo con dulzura. Ella lo abrazó y le susurró al oído. Siempre te extrañaré. Gracias por ser mi familia cuando mi padre no lo era, le dijo. Él simplemente le devolvió el abrazo, apretándola suavemente. Estoy orgulloso de ti, le dijo, secándose una lágrima del ojo. Ella le sonrió antes de salir corriendo hacia el jardín donde se encontró con Ruby. Salir por la entrada principal sería imposible sin que nadie la notara, lo que significaba que su padre enviaría a sus guardias tras ella de inmediato. De esta manera, tenía hasta la mañana para perderlos en la tundra. Llegó al jardín y se detuvo solo un momento en el lugar donde ella y Ruby se habían conocido. Le sonrió al espíritu y trepó por el muro. Una vez que lo hubo hecho, faltaban unos 30 metros para llegar al borde de la finca. Desde allí, se dirigiría a las puertas de Atlas y bajaría por la montaña hacia Mantle. Sin embargo, esa era la parte más peligrosa. Estaba demasiado abierta y cerca de la mansión. Los guardias la alcanzarían si la veían. Saltó del muro del jardín y echó a correr para poner la mayor distancia posible entre ella y la mansión. Una vez que cruzó la barrera que delimitaba la finca, no pudo evitar reír. Era libre. Libre de la tiranía de su padre, libre de la decepción de su madre, libre de los celos de su hermano. Ella volvió su mirada hacia Ruby y sonrió. Vamos, Ruby. Tenemos un trabajo que hacer. ¿Sí? Por fin se van de la mansión. Tenía pensado que eso sucediera hace varios capítulos, pero claramente no funcionó. Ahora tenemos un objetivo real que Ruby y Weiss deben completar, no solo una meta que quieren alcanzar. Por favor, revisen si tienen alguna crítica constructiva. Además, solo quiero usar esta nota del autor para decir que es realmente molesto que siga haciendo juegos de palabras accidentales sobre fantasmas mientras escribo. No es mi intención, simplemente suceden.